Vale, pues buenos días a todos. Hoy mi compañero Cristian y yo vamos a presentar el siguiente caso clínico. Pues se trataba de un varón de 77 años que vimos hace poco, que acudió a consulta con unas lesiones ampollosas muy pruriginosas de aproximadamente unos 10 días de evolución. El hombre presentaba una hipertensión arterial ya conocida en tratamiento con IECA sin ningún otro antecedente de interés. Aquí a la exploración vemos las lesiones que presentaba el paciente, vemos que destaca esa base eritematosa urticariforme, de predominio sobre todo en zona abdominal, y ya aquí vamos intuyendo esas zonas erosionadas de piel que aquí se aprecian mejor a nivel de zona proximal de extremidades superiores. Vemos esas zonas denudadas con esas costras en superficie y persiste esa base eritematosa urticariforme. Y vemos que también las presentaba a nivel de ambas rodillas. Aquí vemos que presentaba algunas ampollas tensas de contenido claro que ya en abdomen y en extremidades superiores se habían perdido. Igualmente mantenía la base urticariforme. Y aquí a más detalle las lesiones que mostraba el paciente. Bueno, pues iniciamos el estudio complementario. A nivel analítico se le hizo una analítica bastante completa, en la que únicamente destacaba una PCR un poco elevada y una eosinofilia. Por lo demás, serologías, perfil renal, hepático, todo era normal. En cuanto a autoinmunidad, pues lo que nos destacaron fueron unos anticuerpos positivos anti-BP 180 y BP 230. Y realizamos una biopsia cutánea punch, donde lo que destacaban era en la inmunofluorescencia directa unos depósitos lineales de IgG en la membrana basal, que ahora cuando termine el caso clínico nos la mostrará Cristian. Bueno, pues con estos datos analíticos y con la clínica que mostraba el paciente, que era bastante sugerente, pues realizamos el diagnóstico de pemfigoide ampolloso. Iniciamos el tratamiento, vamos a llamar típico, ¿no?, que solemos emplear en estos pacientes, con pulsos de metilprednisolona 125 miligramos intravenosos durante 5 días, pasando después a prednisona oral en pauta descendente, las curas, por supuesto, locales con corticoides tópicos, y el paciente, pues al alta, se fue con un tratamiento de mantenimiento con nicotinamida, con doxiciclina y su metotrexato subcutáneo de 15 miligramos semanales. Con esto, bueno, el paciente fue dado de alta, pues presentó una rápida evolución, evolucionó favorablemente y lo citamos en consulta en un mes. Pero cuando acudió a esta revisión, pues vemos que no solo el paciente presenta un nuevo brote de lesiones cutáneas, sino que además a nivel analítico destacaba un deterioro de la función renal que previamente no mostraba. Y además también llamaba la atención a la exploración que el paciente tenía unos edemas muy profusos, tanto a nivel de extremidades inferiores, donde mostraba un edema con fobia, y este se extendía incluso hasta la zona baja del abdomen. Por este motivo, el paciente volvió a ingresar para completar el estudio, fue valorado por nefrología. En el estudio se vio que aparte de estos edemas y este aumento de la creatinina, ¿no?, pues tenía también una proteinuria en rango nefrótico que llegó incluso a superar los 6 gramos al día y una hipoalbuminemia. A nivel analítico, pues quitando las alteraciones renales que hemos comentado, no destacaba nada más. Los nefrólogos completaron la autoinmunidad con ANA, con ANCA, ¿no?, con los anticuerpos antimembrana basal glomerular, por descartar que esa alteración renal pudiera deberse a vasculitis, a un lupus, ¿no?, a una enfermedad por estos anticuerpos, ¿no?, antimembrana basal glomerular, pero todo salió negativo. Y ante ellos, pues, decidieron realizar una biopsia renal, ¿no?, donde destacaron los hallazgos que ahora comentará Cristian. Buenos días, soy Cristian Benavides de la Fuente y hoy voy a presentar los hallazgos microscópicos de estas dos biopsias del presente caso.
recibimos una biopsia punch de piel en formol para estudio mediante microscopía óptica, en el que a vista de pájaro se observa que hay un desprendimiento entre la epidermis y la dermis. Este despegamiento dermoepidérmico conforma una ampolla subepidérmica cuyo contenido se compone de fibrina y abundantes eosinófilos. En el suelo de esa ampolla, en dermis se observa un infiltrado inflamatorio mixto de predominio perivascular, que está compuesto fundamentalmente por eosinófilos. El estudio mediante inmunofluorescencia directa muestra depósitos lineales de inmunoglobulina G en la membrana basal de la epidermis. Con esto se emite el diagnóstico de pemfigoide ampolloso con depósitos en membrana basal de inmunoglobulina G. Posteriormente, el paciente presenta un deterioro de la función renal con síndrome nefrótico, como ya ha comentado Sandra, con proteinuria de más de 6 gramos en 24 horas, microhematuria y elevación de la creatinina, por lo que se le realiza una biopsia renal, que tenemos aquí arriba el cilindro, que presenta 15 glomérulos, así que es una buena biopsia, en el que a nivel histológico no muestra alteraciones. La microscopía óptica es completamente normal. Los glomérulos no presentan pues ni púas, ni spikes, ni vacuolización de la membrana basal. Los túbulos contorneados pues tampoco presentan alteraciones, ni los vasos sanguíneos, ni tampoco a nivel del intersticio. No obstante, el estudio mediante inmunofluorescencia directa muestra unos depósitos que a bajo aumento parece que son lineales, pero cuando le damos aumento se observa que son depósitos granulares. Por lo tanto, se habla de depósitos granulares pseudolineales que se disponen en la membrana basal. Son depósitos membranosos. Así como depósitos también granulares pseudolineales para C3, con una intensidad de 3 más en una escala del 0 al 4. Si os fijáis aquí en la imagen de la derecha, lo que se ven son como puntitos chicos, ¿vale? Esos son los depósitos granulares, ¿vale? Que no son lineales. Con esto se emite el diagnóstico de glomerulonefritis membranosa en estadio 1. ¿Vale? El estadio 1 es la normalidad a nivel histológico de los glomérulos sin otros cambios significativos en la membrana basal. La glomerulonefritis membranosa es una glomerulopatía que se caracteriza por depósitos de inmunocomplejos subepiteliales, ¿vale? Por debajo de los podocitos epiteliales y en la parte, en la cara urinaria de la membrana basal. Son depósitos subepiteliales epimembranosos, ¿vale? En la parte superior. Y bueno, esta entidad pues puede estar asociada, o sea, puede ser primaria o idiopática o secundaria a pues, causas autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, medicamentosas, etcétera. Y bueno, dentro de las autoinmunes, pues tenemos aquí su asociación con el pemfigoide ampolloso. Cuando un patólogo se encuentra ante una lesión vesiculoampollosa, el algoritmo mental que desarrolla debe contemplar los siguientes elementos. En primer lugar, pues la localización anatómica de esa vesícula o ampolla, puede ser subcórnea o intracórnea, intraepidérmica dentro del estrato espinoso o espinobasal de Malpighi, por encima de la capa basal o por debajo de la epidermis. Luego el mecanismo responsable de esa ampolla, como puede ser la esponjiosis, ¿no? El edema intercelular intraepidérmico, la acantolisis, es la pérdida de cohesión entre los queratinocitos, o la degeneración balonizante, que es el edema intracelular, que distiende al queratinocito y rompe los desmosomas y conforma esas hendiduras y ampollas. En tercer lugar, en el caso de las ampollas subepidérmicas,
pues el componente inflamatorio que las acompaña, si es rico en linfocitos, eosinófilos, neutrófilos o mastocitos. Y luego también pues tener en mente pues, otros hallazgos concomitantes, como puede ser la presencia de células disqueratóticas, la multinucleación en los casos inducidos por virus, necrosis epidérmica confluente o los queratinocitos apoptóticos o cuerpos de Civate. Teniendo en cuenta estos elementos, se clasifican las distintas enfermedades vesículo-ampollosas. Aquí tenemos las intracórneas y subcórneas, intraepidérmicas, suprabacilares y luego las subepidérmicas, con poca inflamación, con linfocitos, con eosinófilos, que tendremos aquí el pemfigoide ampolloso, con neutrófilos o con mastocitos. ¿Vale? Y aquí, bueno, un cuadro resumen de esta clasificación que os acabo de contar. Doy paso a Sandra, que continúe. Sí. 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 ¿Qué? Mm, mm, ajá. Bueno, este caso. Sí. Ajá. Mm, vale, vale. Vale, estupendo. Vale. Bueno, pues con este diagnóstico, ¿no?, de glomerulonefritis membranosa, el tratamiento previo que hemos comentado con metotrexato y demás, pues se suspendió. Y los nefrólogos iniciaron el denominado régimen de Ponticelli, que consiste en la administración de corticoides, ¿no?, combinado con ciclofosfamida. Y además, para la disminución de los endemas, ¿no?, y para mejorar el tema de la proteinuria, pues se asoció también furosemida y ECA. Y con esto el paciente presentó buena evolución tanto a nivel renal, pero también a nivel cutáneo. Bueno, sobre el pemfigoide ampolloso, la verdad que poco tenemos que comentar que no conozcamos ya, ¿no?, porque estamos muy acostumbrados a verlo. De hecho, es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente. Se caracteriza, como ha comentado Cristian, ¿no?, por esas ampollas subepidérmicas que típicamente en la inmunofluorescencia directa muestran depósitos lineales, bien de IgG, bien de C3 o bien de ambos, que se depositan en la membrana basal. Esta es la imagen típica, ¿no?, del pemfigoide ampolloso, donde vemos lo que hemos comentado de esas ampollas tensas, que a veces son de contenido más claro, otras veces es un contenido más serohemático, ¿no? Pero son esas ampollas que se depositan sobre esa base eritematosa urticariforme y que cuando las ampollas se rompen, pues dejan esas erosiones superficiales, ¿no?, o zonas denudadas. Y aquí en la imagen vemos las localizaciones típicas donde suele asentar el pemfigoide ampolloso, que si veis son exactamente las que mostraba nuestro paciente: tronco, zona proximal de extremidades superiores y en rodillas, zonas proximales de extremidades inferiores. Y es característico que el pemfigoide ampolloso no afecte ni a mucosas y tampoco suele afectar a cabeza-cuello. Simplemente aquí para recordar, ¿no?, un poco lo que tenemos que tener en cuenta con un paciente ante pemfigoide ampolloso. Pues lo típico que nos encontremos ante un paciente de edad avanzada, más aún si toma glistinas, ¿no?, si es un paciente con alguna comorbilidad neurológica, como puede ser un ictus, una demencia, ¿no?, y va a tener esas típicas ampollas que ya hemos visto y muy pruriginosas. A nivel histológico, pues lo que ha comentado Cristian de las ampollas subepidérmicas con ese infiltrado que predomina en los eosinófilos, la inmunofluorescencia directa, los depósitos lineales que ya hemos comentado y sus anticuerpos característicos, que serían el
los anticuerpos dirigidos contra los antígenos BP180 y BP230, es decir, los antígenos mayor y menor del pemfigoide ampolloso. Y bueno, ya Cristian lo ha presentado un poco, pero hemos visto que el pemfigoide ampolloso, como buena enfermedad autoinmune que es, pues se ha descrito asociada a otra serie de enfermedades autoinmunes. Aquí he puesto algunas de ellas, hay más, pero bueno, quizá un poco las más frecuentes o más representativas, ¿no? Pues serían artritis reumatoide, ¿no? Enfermedades autoinmunes tiroideas, enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también hay casos descritos de pemfigoide ampolloso asociado a nefropatía. Se han descrito distintos tipos de afecciones renales que se han asociado con pemfigoide ampolloso. Aquí muestro las tres más frecuentes o por lo menos las más descritas, ¿no?, en la literatura, que serían la glomerulonefritis membranosa, la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular y el rechazo en trasplantados renales, ¿no?, del injerto renal halogénico. Sí quería resaltar que si bien existen casos descritos en la literatura de esta asociación, pues los primeros un poco así que yo he encontrado eran de los años 70 y sobre todo de los 80, es curioso que en esa época hay una serie de artículos relativamente numerosos que lo describen y sin embargo después hay como 20, 30 años de vacío, vamos a llamar, y ahora en la última década se ha vuelto a describir algún artículo que vuelve como a recordar esta asociación, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos de ellos, si os fijáis, pues este es del 73, ¿no? Estos dos sí son un poco más recientes, del 16 y del 17, pero ya os digo que en los últimos años no hay mucho más descrito. Lo que sí quería resaltar a la hora de recoger estos casos es que si bien presentan algunas características comunes, hay una cierta heterogeneidad en los casos. Por un lado, en la edad de los pacientes, vemos que algunos de ellos presentan la edad típica en la que suele aparecer un pemfigoide ampolloso, ¿no? 75 años, 63, es un poco, ¿no?, en pacientes ancianos. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, una niña de 12 años, que ya no nos cuadraría tanto a la edad. Muchos de estos pacientes suelen presentarse como el nuestro, es decir, debutan con un síndrome nefrótico, pero vemos que la afección renal que hay detrás es variada. A veces una glomerulonefritis membranosa, otras veces incluso combina entidades, como aquí en el que combina la membranosa con enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. En este caso, el inicio fue un rechazo en un paciente trasplantado, ¿no?, y desarrolló posteriormente una glomerulonefritis membranosa. Hay bastante variedad en cuanto a las entidades renales asociadas al pemfigoide. Y también hay diferencias en cuanto a la relación entre la clínica cutánea y la renal. Hay veces, en los casos descritos, en las que coinciden ambas clínicas, es decir, o bien debutan a la vez o su debut es en un lapso de tiempo muy corto, mientras que hay otros casos en los que la diferencia entre el debut de una y otra entidad ha llegado, yo he visto casos hasta de 3, 4 años. Y en cuanto al curso de ambas clínicas también varía. En algunos, como por ejemplo en el nuestro, el curso es bastante paralelo. Hemos visto a nuestro paciente en el segundo ingreso, cuando llega tanto con la clínica cutánea como con la renal, presenta un brote, ¿no?, un empeoramiento de ambas clínicas y sin embargo tras el tratamiento ambas mejoran. Hay algunos casos, como por ejemplo estos dos de aquí, en los que el curso es paralelo. Sin embargo, también hay casos en los que el curso es independiente y normalmente en ese curso independiente suele existir una mejoría cutánea y es el riñón el que se queda quizás un poco más atrás. Y en cuanto a la histología, aunque también es variable a nivel renal, pero sí vemos que suelen coincidir bastante en la inmunofluorescencia directa, ¿no?, esos depósitos, a veces lineales, a veces granulares, pero son depósitos normalmente tanto de IgG como de C3, de uno u otro. Aquí os pongo más ejemplos de lo que hemos visto. Vemos que aquí, pues otra vez, ¿no?, las edades, quizás a los 28 años no nos cuadraría tanto con un pemfigoide ampolloso. Pero vemos que aquí, por ejemplo, debut independiente, ¿no? La piel debutó 3 años después, aquí debutó la piel con 7 meses de diferencia, pero lo que sí nos sigue cuadrando un poco, ¿no?, son a nivel de inmunofluorescencia, ¿no?, lo que hemos dicho de que los depósitos cuadran. En cuanto a
a la etiopatogenia, ¿no? El mecanismo detrás de esta asociación, ¿no? Aunque hay algunos autores que al principio decían que podía ser una relación causal, ¿no? Ya esta hipótesis está un poco abandonada porque aparte del que se han descrito un mayor número de casos, ¿no? Pues en ambos parece que existe un mecanismo autoinmune que los relaciona. Si bien es cierto que todavía ese mecanismo no se ha esclarecido. Algunas de las hipótesis que se barajan son que existan unos inmunocomplejos circulantes que parece que pudieran venir inicialmente a nivel cutáneo y que esos inmunocomplejos posteriormente se depositen a nivel glomerular y ahí tendríamos el daño de ambos sistemas. Otras hipótesis defienden más el hecho de que haya un antígeno común, que parece que podría ser el BP180, que esté localizado inicialmente tanto en piel como en glomérulo, que ambos lo compartan, y que existan anticuerpos, ¿no?, dirigidos contra ese antígeno y por tanto ataque a ambos órganos. Y la tercera hipótesis que se baraja, esta quizás suena más en los pacientes trasplantados que han sufrido un rechazo, ¿no? Y lo que se postula es que esa inmunosupresión a la que están sometidos estos pacientes trasplantados y el estímulo, ¿no? O el trigger que supone el rechazo de ese injerto, pues desencadene una cascada, ¿no?, dentro del sistema inmune que afectaría a distintos órganos y de ahí que muchos de estos pacientes pues, puedan asociar distintas enfermedades autoinmunes. Yo he puesto ejemplos de pacientes, ¿no?, que asociaban enfermedad renal y enfermedad cutánea, pero hay incluso algunos casos descritos donde esos mismos pacientes no solo asociaban ambas clínicas, sino que llegaban incluso a asociar 3 y 4 enfermedades autoinmunes a la vez. Aquí, por ejemplo, en este artículo, que es uno de los más recientes, de 2016, se trataba de un paciente que, aparte del pemphigoide ampolloso, asociaba tanto una glomerulonefritis membranosa como una enfermedad antimembrana basal glomerular. Entonces, estos autores lo que postulan por los hallazgos que encuentran en su biopsia renal, donde ven características de ambas entidades, es que quizás primero exista una cierta cantidad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que sí que es verdad que esté en una cantidad muy débil, pero que sea como el inicio del daño renal, y ese inicio de tiempo, en un segundo tiempo, ¿no?, a la formación de complejos inmunes a nivel de la membrana basal, ¿no?, que ya daría ese componente de glomerulonefritis membranosa, que sería como el predominante y el que llevaría un poco, vamos a decir, la voz cantante en estos pacientes y que enmascararía un poco ese componente inicial de enfermedad antimembrana basal glomerular, y por eso en algunos pacientes ellos defienden que no se detecte. Igualmente, ellos recogen algunos casos en los que otros autores han conseguido detectar expresión del antígeno BP180 en el riñón. Ellos en su paciente intentan demostrarlo, pero sin éxito, y lo que postulan es que la detección de este antígeno en el riñón, los casos en el que se ha detectado, no es porque exista previamente en el riñón, sino que este antígeno sería liberado desde la piel y secundariamente depositado en el riñón, y ahí sería donde se detectaría. En cualquier caso, el mecanismo no está claro y hay argumentos tanto a favor como en contra de esta asociación inmune. Los argumentos a favor, pues los que hemos visto, no estaría claro que hay casos en los que el debut es simultáneo de ambas clínicas, que presentan una evolución paralela, cuando una empeora la otra, y cuando se recuperan las dos, y sobre todo la inmunofluorescencia directa, que presenta esos depósitos que son similares, si no iguales, tanto en membranas basal epidérmica como glomerular. Y argumentos en contra, pues que, como hemos dicho, es cierto que también hay casos clínicos en los que ni el debut no es simultáneo, ni el curso de ambas entidades es paralelo, y que es verdad que a nivel de biopsia renal también hay una gran variedad en
en los casos descritos. Aquí os he recogido algunos ejemplos, ¿no?, de lo que describen las biopsias de diferentes casos. Si bien presentan algunas características comunes, sobre todo a nivel de, sobre todo a nivel de inmunofluorescencia directa, ¿no?, con los depósitos lineales o granulares de IgG y C3, vemos que a veces también se detectan depósitos, ¿no?, de C4, de IgM, aquí detectaron depósitos de IgA. De hecho, en nuestro paciente no solo se detectaron depósitos de IgG y C3, sino que también de kappa y lambda. Por eso entonces es un poco variable la biopsia renal. Y a nivel de histológico, pues muchas veces predomina, ¿no?, esa glomerulonefritis membranosa, pero vemos que en algunos casos asocia también fibrosis intersticial, otras veces hablan de atrofia tubular, de hialinización, de proliferación mesangial, ¿no? Aquí asociaba también SPY. Entonces hay una gran variabilidad entre las biopsias renales que también dificulta un poco establecer esa asociación clara entre pemphigoide ampolloso y nefropatía. Y bueno, como conclusión, simplemente pues que tengamos presente que aunque no esté esclarecido el mecanismo inmune, esa asociación existe, aunque haya estado olvidada en los últimos años, ¿no? Y no la tengamos tan presente. Las hipótesis, pues bueno, son las que os he comentado, ¿no? Bien que haya complejos inmunes, bien que sea un estímulo inmune multisistémico, o bien porque haya anticuerpos dirigidos frente a un antígeno común, tanto renal como cutáneo. No olvidemos la variedad de casos y bueno, lo que está claro es que pues harían falta más estudios, ¿no?, para determinar ese mecanismo inmunosubyacente y también saber por qué de la gran cantidad de pemphigoides ampollosos que vemos en la clínica, ¿no?, por qué son unos casos seleccionados los que desarrollan esa nefropatía. Y bueno, espero que os haya sido de interés y muchas gracias a todos.